Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta nuestra tercera sesión de la materia de metodología de la investigación de la carrera de Derecho. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando acerca del método científico y decíamos que el método científico pues es básicamente aquel que nos va a llevar a obtener conocimiento claro, conocimiento objetivo, y que se le llama método porque precisamente sigue una serie de pasos estructurados perfectamente ya definidos a lo largo de los últimos siglos y que nos va a llevar, si estos pasos los utilizamos adecuadamente, pues nos tiene que llevar a el conocimiento de nuevos datos, de nuevos hechos, ¿sí? En ese sentido, también hablábamos la semana pasada de las herramientas metodológicas y que, como nos dice aquí, son estrategias para obtener información. Pero para esto nosotros tenemos que tener muy en claro qué es lo que voy a investigar. Si lo que yo quiero investigar está dentro del área de las ciencias sociales, vamos a utilizar ciertas herramientas metodológicas, o si lo que estoy tratando de resolver está dentro del área de las ciencias sociales, entonces mis herramientas metodológicas tendrán que variar, tendrán que ser diferentes. Y cuando yo analizo, cuando yo pienso exactamente entonces en qué herramientas voy a utilizar, entonces en ese momento yo estoy hablando precisamente de una metodología, ¿verdad? Porque normalmente cuando yo estoy realizando una investigación, no voy a utilizar solamente una herramienta, voy a utilizar varias. Algunas se van a ajustar muy bien a mis objetivos, otras tal vez ahí un poco sea medio complicado su utilización. Bien, otra cosa que la semana pasada también decíamos es que podemos tener tres tipos de métodos de investigación. Vamos a iniciar con el analítico, que nos dice que significa descomponer todo en sus partes para poder entender su estructura, como cuando éramos pequeños y que nos dábamos a la tarea de deshacer cosas, ¿no? Los carritos, las muñecas, no me digan las muñecas que emiten sonidos, ¿no? Las muñecas que hablan, pues ahí andar investigándole, andar trabajándola para ver por qué sonaba, ¿no? Recuerdo una que tenía un pequeño disquito, como los LPs, ¿verdad? ¿Y cuál fue el descubrimiento tan grande, cuál fue el asombro tan grande cuando descubrí por qué hablaba? Bueno, pues entonces cuando se hace eso, que como se dan cuenta lo llevamos como parte de nuestra naturaleza humana, cuando realizamos esta descomposición, entonces estamos aplicando ese método analítico. Pero también tenemos el experimental, que es aquel en donde nuestros sentidos van a dar cuenta de nuestro medio, ¿sí? De lo que nos circunda. También otra característica del experimental es que va a establecer relaciones entre mi variable dependiente y mi variable independiente, ¿vale? Si yo aumento esto, ¿qué sucede? Si yo lo disminuyo, ¿qué sucede? Se me ocurre un ejemplo así, ¿verdad? Y por último, el método histórico, que como ustedes estarán dándose cuenta, lo vamos a utilizar un tanto más para las ciencias sociales. Nos dice aquí, nos puede ayudar, si bien en ciencias sociales no se pueden establecer leyes, al menos sí podemos buscar una predicción, ¿sí? Al menos un adelanto de lo que pudiera llegar a suceder. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos todos los días en las conferencias, por ejemplo, de Gatel, aquí en nuestra hermosa República Mexicana, con respecto al
coronavirus, ¿no? Las predicciones, tomando en consideración algunas variables como número de infectados, qué es lo que esperamos para la próxima semana, para las próximas 2 semanas, para el próximo mes, ¿sí? Puede ser que suceda, puede ser que no suceda, y de ahí mucha gente no entiende esta situación. Hay variables que no están en nuestras manos, entonces lo único que se puede hacer es una predicción limitada, pero bueno. Bien, continuemos. Entonces toca ahora nuestra clase de hoy hablar sobre 2 modelos de investigación que se utilizan en todo momento. El modelo de investigación de métodos cuantitativos y el modelo de investigación a través de los métodos cualitativos. Cuantitativos, chicos, chicas, es cuando se busca una cuantificación, es decir, numerar, medir, ¿sí? Tiene que ver con números. Y una investigación cualitativa tiene que ver con cualidades, con características, con formas de ser. Esa es, así de una manera muy, muy genérica, la diferencia entre ambos modelos. Mientras uno busca cuantificar, el otro busca describir. Esa es la esencia que los diferencia a ambos. Antes de pasar a ver cuáles son las características de cada uno, hay que señalar esta definición que nos puede servir mucho para aclarar estos conceptos. El concepto de modelo nos dice que es un cuerpo coherente de métodos y técnicas que buscan explicar una realidad. Eso es un modelo de investigación, ¿verdad? Ok. Entonces decíamos que los métodos cuantitativos pueden ser definidos como aquellos que van a utilizar la estadística como método primordial. Es como el principal, vamos a decirlo así. Y bueno, en este sentido, los estudios que se realizan a través de este modelo son principalmente hechos, circunstancias. Lo van a generar o lo van a propiciar, por así decirlo, los gobiernos para poder tener una visión general, un relato general de las condiciones de vida de las personas. Aunque también lo vamos a encontrar utilizado en las ciencias naturales, ¿sí? Para, por ejemplo, identificar qué es lo que sucede en los medios ecológicos. Se me ocurre un ejemplo, ¿no? Los investigadores que utilizan este método cuantitativo van a tener que considerar a la realidad como datos numéricos. Este es un punto que tenemos aquí. Realizan interpretaciones de la realidad empíricamente y esto a través de números. Por eso es que la principal herramienta, aquí lo tenemos arriba, la principal herramienta con la que cuentan los modelos cuantitativos, pues son las encuestas. Encuestas como censos, como entrevistas de opinión, ¿sí? Ese tipo de herramientas. Hay que considerar, aquí también hay que hacer como un paréntesis y señalar que aplicar una herramienta tiene su chiste, ¿eh? Porque una herramienta debe de estar bien estructurada, no lo podemos hacer a la ligera, no la podemos hacer al ahí se va. Hay que tomar en consideración, por ejemplo, a cuántas personas se les va a aplicar. No podemos hacer encuestas de 30, 40 preguntas cuando nuestro universo es enorme o cuando nuestra población a aplicar es enorme. Nos llevaría mucho, mucho tiempo. Entonces hay que considerar muy bien qué preguntas vamos a hacer. En algunas ocasiones podemos
obtener información con una pregunta sobre dos situaciones diferentes. Entonces, ahí tenemos que pensar muy bien cómo vamos a realizarlo. Ahora, como esto es numérico, ya lo repetí varias veces, como esto es numérico, pues obviamente vamos a darle un trato numérico a esta situación. Vamos a tener que utilizar métodos estadísticos, definitivamente, ¿no? Afortunadamente para ustedes, pues ahora tenemos estas máquinas llamadas computadoras, con programas como OpenOffice, como Word, perdón, como Excel, más bien como Excel, a las que nosotros vamos a alimentarlas a través de los datos que obtenemos en nuestras encuestas, y entonces la maquinita sola va haciendo los cálculos, las operaciones, ¿verdad? Ya no es como en mis tiempos, que lo teníamos que hacer manualmente. Vamos a ir tomando pues ciertos datos, ciertos puntos, algunos conceptos como por ejemplo lo que es moda, lo que es mediana, que ya lo van a ver ustedes seguramente en otra materia. Aquí hay dos conceptos interesantes, les decía yo, por ejemplo, lo que es la moda y la mediana. A ver, les voy a tratar de poner un ejemplo. Se dice que la moda... Se dice que vamos primero con la media. La media la podemos definir como la suma de todos los datos divididas entre el total de casos abordados. A ver, otra vez. La media es la suma de todos los datos divididos entre el total de los casos abordados. Esto es la media. Vamos a suponer que yo estoy en un salón de primero de secundaria, ¿sí? En este salón de primero de secundaria, yo tengo 60 alumnos, ¿sale? Ahora, yo quiero investigar o yo quiero saber, por ejemplo, cuál es la media en la edad de estos alumnos. Entonces, tengo que ir contabilizando. De esos 60 alumnos, vamos a suponer que yo tengo 10 alumnos que tienen 11 años, ¿va? Vamos a suponer que otros 45 esta máquina me deja en ridículo. Ahí está. Vamos a suponer que 45 tienen 12 años. La gran mayoría de los alumnos, cuando están en primero de secundaria, esa es la edad que tienen. Hay algunos rezagados. Vamos a suponer que hay 3 que tienen 13 años. También hay 2 que tienen 14 años, ¿va? Entonces, sumamos, decíamos, 10 alumnos más 45 son 55. Más 3, 58, más 2, 60. Ahí están mis 60 alumnos. Ahora, la media tiene que ver con hacer la sumatoria, en este caso, por ejemplo, de la edad. Aquí, si yo estoy diciendo que 10 tienen 11 años, si yo multiplico 10 por 11, pues me va a dar 110, ¿no? Si yo multiplico 45 por 12, entonces aquí me va a dar 540, ¿sale? Resulta que dije que 3 tienen 13, entonces aquí serían 13, 39 años.
39 años. Esos. Después tengo 2 de 14. Esto quiere decir que entonces aquí 14 por 2 serían 28. Si yo hago la sumatoria de esto, 60 más 120 más 540 más 39 y 28. Si lo van haciendo también ustedes, por favor. Según yo, me sale 717. Pero de acuerdo a la definición que dijimos, la repetimos, media es la suma de todos los datos. Ahí tengo 717, perdón. 717 son todos mis datos. Dividida entre el total de casos. ¿Cuántos casos? Bueno, pues dijimos que tengo 60. Si yo divido 717 entre 70, esto me tiene que dar, según yo, 11.9. Esto quiere decir que entonces la media de mis alumnos es 11 años con 9 meses. Entonces, ese es el tipo de información que yo puedo ir obteniendo cuando proceso mis datos estadísticamente. Decía también que aparte de la media, yo puedo encontrar otro dato que se llama moda. La moda es un poco más sencilla. Por definición, decimos que la moda es el valor más recurrente en la escala de valores. El valor que más se repite, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es 12 años. ¿Por qué? Porque me dice que 45 alumnos de 60 tienen 12, ¿no? 11 solamente tiene 10, es más chico que 45, y 3 y 2 también es más chico que 45. Entonces la moda es 12 años, porque 45 de los 60 tienen esa edad, ¿vale? Este es un pequeño ejemplo. Las cosas que se ven en estadística son más hermosas, ¿no? Ahorita lo vamos a dejar nada más aquí. Bien, nos regresamos entonces a lo que decíamos, bueno, no tanto. Ahí estamos. ¿Qué otras características vamos a identificar en cuanto al modelo cualitativo? Tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, vamos a señalar que como ventaja nos permite identificar las variables dependientes e independientes, ¿sale? Por ejemplo, aquí la variable dependiente, pues vamos a suponer en el ejemplo que acabo de decir, las edades, ¿verdad? Porque las edades son las que cambian. Tenemos 11, 12, 13 y 14 años, ¿va? La variable independiente, la variable que no cambia, por ejemplo, es que son alumnos de primero de secundaria, ¿sí? Entonces, ahí esto es lo que nos permite identificar como un primer punto. Otra ventaja es que nos va a ayudar a hacer interpretaciones de una realidad fáctica o empírica. ¿Sí? No hay vuelta de hoja, es una realidad, digamos, objetiva. Ese es un punto importante. Desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, aquí nos dice que en muchas ocasiones, por así decirlo, la información que fuimos recopilando, que fuimos recabando en una encuesta, puede perder vigencia, o de hecho va a perder vigencia en el futuro. Yo puedo hacer una generalización con esto que dije hace un rato para este periodo escolar, para este periodo 2020-2021, pero que probablemente no se ajuste
al siguiente periodo escolar, 2021-2022. ¿Sí? Por ejemplo, esa sería una desventaja. Otra desventaja nos dice aquí, las variables elegidas son arbitrarias. ¿Qué quiere decir? Que en muchas ocasiones los indicadores que nosotros estamos utilizando para hacer nuestra investigación pueden no ser los más adecuados para la investigación, pero sí para mí. Ah, caray, ¿cómo que para mí? Vamos a cambiar de ejemplo y vamos a suponer ahora que yo quiero investigar cómo se dan los embarazos en adolescentes mexicanos. Y entonces yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis me dice que a menor grado de estudios, mayor es mi índice de embarazos, ¿no? Por ejemplo. Y estoy convencida y yo planteo esto en todos lados y yo digo que esa es mi conclusión. Y entonces cuando estoy desarrollando mi modelo de investigación, resulta que mañosamente voy a buscar poblaciones, por ejemplo, en las serranías, ¿no? En ranchos, en pueblos muy alejados, en donde ya sabemos que no vamos a encontrar escuelas, no vamos a encontrar bachilleratos, menos universidades. Si con trabajos en muchas ocasiones encontramos primarias y a veces, y no siempre secundarias más bien, a veces encontramos primarias y no siempre secundarias, pues mucho menos bachilleratos. Los bachilleratos a veces están en las cabezas municipales, en las cabeceras municipales, pero no en los pueblos, no en las rancherías. Y yo me voy a buscar exactamente donde sé que de antemano no voy a encontrar escuelas y entonces mi hipótesis queda, pero sí, perfectamente válida, ¿no? Ahí digamos, es arbitrario, porque a ver, ¿qué sucede si yo me voy a buscar mi población, digamos, aquí en las ciudades, en todas las ciudades del país, y específicamente en colonias que sean de clase media alta o alta? Por supuesto que ahí no va a faltar la educación. Entonces ahí va a ser menos probable que yo encuentre chicas, adolescentes embarazadas. Entonces ahí yo ya estoy ajustando mi investigación a lo que yo quiero encontrar, ¿verdad? Y por eso nos dice que una desventaja pues sería esta cuestión de que las variables son elegidas arbitrariamente. ¿Sí? Ok. Seguimos. Toca entonces ahora el turno de explicar los modelos de investigación cualitativos. Y decíamos cualitativos de cualidades, de características. Se dice que los modelos cualitativos van a buscar comprender a fondo las situaciones que se dan en una realidad. Entonces, dadas estas circunstancias, aquí lo tenemos, busca comprender a fondo las situaciones que están en la realidad. Dadas estas circunstancias, no se puede dar el lujo de tener grandes muestras. Los modelos cuantitativos sí. Sí, dije yo hace ratito, si yo tengo una buena entrevista, la puedo aplicar a un montón de gente, porque es una entrevista que tal vez yo pueda aplicar en 5 o 10 minutos. Pero en el caso de los métodos que utilizan la investigación cualitativa, ya no es tan fácil, dado que, como dije hace ratito, buscan comprender las situaciones que se dan en la realidad. Entonces va a ser más detallado, y al ser más detallado me va a dar volúmenes y volúmenes de información que van a ser más complicados procesar. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, las herramientas que vamos a encontrar que se utilizan en la etnografía son entrevistas que pueden ser abiertas o cerradas,
acuérdense, una entrevista cerrada, por ejemplo, a mí me preguntan la edad, ¿cuál es tu edad? Y entonces me dan opciones. A, de 15 a 20 años. Inciso B, por ejemplo, de 20 a 35 años. Inciso C, puede ser de 36 años a 50. Inciso D, de 51 a 70, por ejemplo. A, B, C, D, E. Inciso E, que puede ser de 71 a ya. Hasta 99, hasta 100, a libre, por ejemplo, ¿no? Y entonces a mí me preguntan mi edad y yo lo que tendría que hacer, pues, es circular y escoger la edad que se adecua, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues a mí me corresponde la C. Ahí tengo una respuesta cerrada. Una respuesta abierta en una entrevista, me dirían edad y una línea para que yo ponga la edad exacta, ¿vale? Entonces tenemos entrevistas abiertas y también tenemos entrevistas cerradas. Tenemos las historias de vida que la semana pasada les decía. Simplemente dejo que el participante me relate los hechos. Con el ejemplo que les ponía de las adolescentes embarazadas, por ejemplo, la adolescente me puede decir, bueno, pues es que cuando yo salí de la primaria, quería estudiar la secundaria, pero pues estaba hasta abajo de la ranchería, ¿no? Y entonces yo tenía que caminar 1 hora y estaba bien por mí, pero luego mi mamá no me dejaba y entonces cumplí los 15 años y ya no me dejaron entrar a la secundaria y entonces es cuando pues conocí a mi novio y ahí nos va contando la historia. Y es muy sencillo, por eso se llama historia de vida, ¿sale? Cuando se hace investigación cualitativa, el investigador tiene que centrarse en analizar estas descripciones, estos discursos, estas representaciones o actividades que el participante me está narrando. Decía yo hace ratito, y precisamente por eso se hace más difícil la interpretación de los datos, ya que poco a poco, conforme va avanzando la investigación, pues cada vez se van haciendo más y más y más y más y más. Hay algunos programas, perdón, como Ethnograph y Maxqueda, que ayudan a hacer ciertos análisis, pero de todas maneras, a final de cuentas, la interpretación pues viene siendo dada por el investigador, ¿sí? Ok, dentro de sus ventajas, vamos a decir así, estos modelos cualitativos nos van a permitir conocer con profundidad, nos dice con profundidad, las distintas situaciones que se presentan en la vida de las personas investigadas. Nos permite realizar interpretaciones con base a las experiencias de los mismos entrevistados, de los mismos investigados, y esto nos lleva pues a reformular y actualizar nuestro marco teórico. Ya más adelante vamos a hablar sobre estas situaciones. ¿Tiene desventajas? Sí, sí tiene desventajas. Yo decía hace ratito que al manejar grandes cantidades, pues necesitamos varios investigadores, que hagan la interpretación, y entonces esto va a aumentar el costo tanto en dinero como en el tiempo que se lleva a cabo la investigación, ¿no? Aunque déjenme decirles que se pueden realizar investigaciones hermosísimas, verdaderamente. Hay un documental, si no me equivoco, de la BBC, sí, es de la BBC de Londres, que se llama El cuerpo humano.
No lo he encontrado en YouTube. Bueno, algunos cuantos capítulos, pero no completos. Lo vi hace varios años, lo vi en el 11, no sé si alguien de ustedes lo haya visto. A mí, bueno, como creo que no les había dicho, yo soy psicóloga, como con esta formación de psicología que tengo, bueno, para mí fue fenomenal verlo, porque nos va relatando cómo va transformándose la vida de los seres humanos a lo largo de las diferentes etapas del desarrollo. Es un estudio que se les llama transversales porque abarca muchísimo tiempo. Es un documental que debió de haberles llevado pues más de 10 años porque se van contactando a los participantes. Habla desde el momento de la fecundación, entonces, por ejemplo, contactan a mujeres que recién se acaban de enterar que van a ser madres y entonces pues se va haciendo un seguimiento a través de aparatos como ultrasonidos, cuando el bebé nace, y en muchos casos se les dio seguimiento a esos bebés hasta 5 o 4 años, por ejemplo, ¿no? Después otro grupo de participantes de entre 5 a los 12 años y cómo fueron cambiando desde esa época, ¿no? Desde que tenían 5, 6, cómo fue desarrollando su lenguaje, sus habilidades motoras, etcétera. Y así a lo largo de todos los segmentos de la vida del ser humano. Por supuesto, fueron muchos participantes. Y el final, el de muerte y duelo, bueno, a mí me encantó verdaderamente. Contactan a una persona en un hospital cuando le dicen que desgraciadamente tiene un tumor que no es operable, en una persona de aproximadamente 70 años. Cuando él se entera, aparentemente está bien, apenas se sabe de ese tumor, y él acepta ser un participante en la investigación. Entonces pues las cámaras están en su casa prácticamente 24 horas desde ese momento y hasta el final, y entonces pues se va haciendo en retrospectiva cómo él se fue pues deteriorando, su salud se fue deteriorando hasta el momento de su muerte. Como las cámaras estaban ahí y pues como finalmente se hizo el contrato, se filma la muerte, el momento en que pues deja de respirar, y es bien conmovedor, en verdad, toca las fibras, toca las fibras. Pero se imagina, bueno, regresando a lo nuestro, la cantidad exactamente de información que ese documental generó. Claro, por supuesto, estamos hablando de una empresa como la BBC de Londres. Entonces, pues tiene para eso y para más, ¿verdad? Pero bueno, por esas situaciones es que también es imposible que una persona de manera individual pueda querer llevar este tipo de investigación. Que bueno, también hay que señalar que prácticamente cualquier investigación debe tener fondos, ya sea gubernamentales o de empresas particulares. Yo no sé, a lo mejor sí, pero yo no conozco a nadie que diga, yo me quiero dedicar a hacer investigación por cuenta propia. Pues necesitarías muchísimos recursos, ¿no? Y yo creo que alguien que tiene dinero gastaría su dinero en otras ocasiones, en otras cosas mejores que estar investigando, ¿no? Pero bueno. Bien, para cerrar entonces este tema, vamos con la cuestión de las desventajas. Y como decía hace ratito, ¿tiene desventajas? Sí, sí tiene desventajas. Ya dijimos ahí, implica grandes costes, tiempo, dinero. Además de que los estudios se pueden ver afectados por intereses ajenos. Bueno, pues es que a la semana pasada hablábamos de la epistemología, que es esta ciencia del conocimiento. La epistemología básicamente sirve para recordarnos a los seres humanos que hay muchísimas variables cuando nosotros queremos generar conocimientos, y una de ellas es, ¿cuál es tu interés? O sea, ¿por qué tú quieres investigar sobre este punto o sobre aquel tema? Y a partir de ahí, pues identificar qué tan objetivo o no está siendo. Bueno, además de que qué tan objetivo no puede serlo, porque hay veces que no se puede ser objetivo. Bueno, más bien, dicen los epistemólogos que nunca podemos ser objetivos, porque los seres humanos somos seres subjetivos. Entonces, desde ahí, siempre vamos a dar una interpretación humana.
Pero bueno, esto es toda una materia de otra carrera. Aquí nosotros nos quedamos con esta cuestión de que se puede ver afectado por intereses ajenos, ¿va? Muy bien. Sigamos. Ah, perdón. Bueno, aprovechando que lo dejé aquí. Yo decía al principio que esta discusión entre qué es mejor, si la utilización de los métodos cualitativos o la utilización de los métodos cuantitativos empieza a generarse, empieza a gestarse a partir de los años 70 o 60, a partir de los 77, de los años 70. En realidad lo que nosotros podemos decir, y lo tomamos aquí como conclusión, dice, ninguno de los dos métodos es mejor que el otro. Más bien son complementarios. Si nosotros como investigadores podemos utilizar ambos, entonces nuestra investigación será genial. ¿Por qué? Porque será más completa, porque seremos o generaremos menos errores o menos posibilidades de errores. Entonces, como conclusión es que deben de ser complementarios. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a lo bueno de todo esto. Diría alguno de mis profesores en la universidad, a la carnita de todo esto, que es cómo planteamos un problema de investigación. Que este es el centro de nuestra materia. ¿Cómo planteamos un problema de investigación? Bueno, pues tenemos que dar una serie de pasos que, como ya lo dijimos, van en cierto orden. Entonces, el primer punto para poder plantear un problema de investigación, pues es identificar que el cimiento, que la base de toda investigación estará dado, vamos a decirlo así, por los conocimientos, dicho sea de paso, los libros, los artículos, los datos que conozca el investigador, que esté al tanto de los temas novedosos y que también de alguna manera pues vea o analice cuál puede ser su posible contribución a determinado objeto de estudio. Entonces, como tenemos aquí el primer requisito, nuestro primer requisito para plantear un problema de investigación es que este debe de ser claro y concreto, no debe prestarse a la interpretación, a la duda, ¿sí? De tal manera que pueda tenerse en mente y que no nos cueste trabajo entender. Temas, pues hay muchísimos. Y por eso yo decía al principio, pues esto va a depender de qué tan grande o pequeño sea nuestro bagaje cultural en términos generales. Se dice que la delimitación de un problema tiene como principal punto, abstraer el tema en términos generales, es decir, quitarle toda la subjetividad, ¿sí? Hay que delimitarlo muy bien. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quisiera conocer cuál era el estado de las leyes mexicanas antes de la revolución, antes de 1910. ¿Sí? Entonces, yo aquí pues puedo abarcar desde cómo eran las leyes en nuestras culturas prehispánicas, en las culturas mesoamericanas, o delimitar, por eso dice aquí, acortar la realidad, el tiempo inmediatamente anterior a esta revolución.
Ya cuando estén viendo historia del derecho y derecho mexicano, seguramente van a hablar de las diferentes constituciones. Ayer, antier, tomando en consideración que antier, el 30 de septiembre, fue el aniversario del nacimiento de Morelos. Morelos fue el escritor de Los Sentimientos de la Nación, que son tomados como la primera constitución de nuestro país, o el esbozo, mejor, creo que es mejor, el esbozo de la primera constitución. Y de ahí, por ejemplo, pues las demás constituciones, las constituciones de 1857, que, bueno, pues tenía un corte liberal, un corte conservador. Si yo me quiero ir a la constitución que regía antes de la revolución, pues entonces limito y me quedo solamente con esto, con la constitución liberal de 1857. Y entonces voy analizando qué es lo que sucedió entre este periodo y 1910. ¿Se dan cuenta? Ahí ya estoy acortando. Probablemente solo a manera de referencia pueda hacer una muy breve generalización de las leyes mesoamericanas, de las leyes que se van generando durante el virreinato, cuáles fueron las leyes que surgen a partir de que nuestro país alcanza la independencia en 1821. El próximo año vamos a tener el aniversario número 200 de la consumación de la independencia, ¿no? Acuérdense que la independencia la alcanzamos hasta 1821. Bueno, entonces ya ahí tengo mi realidad delimitada. Pasamos al siguiente punto, pasamos al siguiente nivel, que sería buscar antecedentes. Y nos dice aquí, estudios semejantes sobre el tema. ¿Quién ya ha trabajado sobre la Constitución de 1857? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué se encontró? Pasa el tiempo y se pueden encontrar nuevos documentos, ¿eh? Hace unos días estaba leyendo, me salgo un poquito del tema, pero quiero decir que cómo se pueden encontrar nuevos documentos todos los días. Hace unos días leía que España reportaba haber encontrado la primera carta que Cristóbal Colón le envió al rey español cuando llega a América. Esa nueva carta, pues lógicamente abre la puerta a algunas situaciones para poder entender un poco mejor cómo se vivió esta conquista. Pero por supuesto que esto es algo que los investigadores de hace 10, 20, 100, 200 años atrás, pues no tenían, ¿verdad? Entonces ahora las cosas pueden cambiar con esa nueva carta. Bien, entonces en este sentido también nosotros podemos encontrar algún documento que se pueda encontrar y que ningún otro investigador haya tenido en sus manos, ningún otro historiador. Se puede, por supuesto que se puede. Bien, entonces yo necesito saber quién ya investigó sobre mi tema, qué encontró, porque también a partir de qué sea lo que esa persona encontró, yo puedo refutar o puedo complementar o puedo dictar otra línea de trabajo. Por eso es importante conocer los antecedentes. Ahora ya identifiqué, ¿sí? Ya sé que se ha investigado, cuál es el estado de trabajo actual de mi objeto de estudio. Ahora toca el siguiente punto que se conoce como elaboración de la justificación. Y bueno, por supuesto que todos los puntos son importantes, pero esta elaboración de la justificación es básica. Aquí de lo que se trata es de planear
de establecer, mejor dicho, la pregunta de por qué es importante realizar esta investigación y a quién le va a servir, qué es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Por qué es importante y a quién le va a servir? Es decir, ¿cuál es la utilidad? ¿Yo para qué voy a gastar los recursos de mi empresa o los recursos de mi gobierno en este tema? ¿Qué busco encontrar? Digo, el tema, esta materia es tan corta nuestro tiempo de repente, pero aquí también, aquí también podríamos ahondar horas y horas en la justificación del problema y hablar de la investigación pura y la investigación aplicada, pero bueno, no nos da el tiempo para. Por ahí se habla de que hay investigación que nos ayuda a solucionar problemas, es muy específica. Hay otra investigación que es la pura y que simplemente es descubrir por descubrir, que casi siempre se da en las ciencias naturales, ¿no? Bueno, dije casi siempre. Ahorita que yo les decía que se encontró esta nueva carta de Cristóbal Colón para el rey español, pues uno puede preguntarse, bueno, ¿y eso como para qué sirve, no? O ya que simplemente es entender mejor el mundo pasado. ¿Hay una utilidad práctica? Tal vez no haya una utilidad práctica, pero el ser humano es curioso por naturaleza. Entonces, hay personas a las que esto les encantará, ¿no? Bueno, seguimos. El siguiente nivel, ¡wow! Me comí aquí una flecha. Bueno, imagínense que hay aquí una flecha. Plantear objetivos. Los objetivos, puse aquí, son la brújula de mi investigación y como brújula es en el sentido de que me tienen que dirigir. ¿A dónde voy? No me puedo perder. La brújula, los objetivos es lo que me va a decir sí por aquí, no por acá, ya te está saliendo demasiado del tema, regrésate, ven. Y vamos a ir planteando de varios objetivos a varios niveles. Nos dice aquí, vamos a hablar de objetivos generales y objetivos particulares. Ya obviamente los particulares pues nos van a ir señalando puntualmente varias situaciones. Un autor que por cierto van a leer, les voy a mandar el texto hoy, se llama este profesor Raúl Rojas Soriano, en este libro que ustedes van a leer, o al menos en los capítulos que van a leer, nos señala que los objetivos que se establecen deben estar claramente expresados para evitar trastornos o posibles desviaciones en el proceso de la investigación. Hay que cuidar que sean congruentes con la justificación, que haya una relación. Yo no puedo explicar cuál es mi justificación y cuando leo los objetivos, ni al caso, nada que ver, no. Tiene que haber una relación fuerte entre la justificación y los objetivos. ¿Ah? Seguimos. Tenemos también lo que se conoce como planteamiento de la hipótesis. Bueno, de entrada, ¿a qué me refiero con hipótesis? Hipótesis es una idea que está por debajo. Hipo, debajo, tesis, idea. Entonces, cuando yo hablo de una hipótesis, es algo que no está claro, pero que yo estoy proponiendo y que entonces debo de justificar. Hace ratito con el ejemplo que les ponía de las adolescentes, mi hipótesis era que, les decía, a menor número de estudios, mayor índice de embarazos adolescentes. Esa era mi hipótesis, ¿verdad? Dice aquí que la hipótesis es una respuesta tentativa a la problemática señalada, a la problemática que se aborda. A ver, ya no veo cómo está esto, ya se quedó ahí el punto rojo. Bueno, ok.
Continuamos. Decía yo que vamos a tener que plantear esta hipótesis de trabajo y que esta hipótesis es, según lo que tengo anotado, una respuesta tentativa al problema, por lo cual debemos de identificar muy bien otra vez las variables, ¿no? Tanto la variable dependiente como la variable independiente. Debemos de ser, acuérdense que la primera sesión, si no me equivoco, si no la pasada, pero ya hablamos de las características del investigador. ¿Sí? Lástima que todavía no estamos en vivo, si no les preguntaría cuáles son esas características del investigador, pero rápidamente las recordamos. Habíamos dicho que el investigador debe de ser crítico. Bueno, hay varias. Observador y objetivo. El investigador debe ser atento, pero la que más nos interesa aquí es que el investigador debe ser crítico. No se debe de fiar en lo que ya se supone. Es decir, tiene que ponerlo a prueba, aunque esto sea su propia hipótesis. A lo mejor, mientras la investigación va caminando, mientras la investigación va avanzando, yo me doy cuenta que mi hipótesis es equivocada, pues debo de tener el profesionalismo para reconocerlo y no llevar a mi investigación a que me refuerce lo que yo ya dije, pero que evidentemente es incorrecto. ¿Sí? Por eso decíamos en esa ocasión, debe de ser crítico y ético. Otra de las características del investigador es que debe ser ético, es decir, solo afirmar o negar aquello de lo que se tiene conocimiento de causa. Y si yo me doy cuenta que mi hipótesis está mal, tengo que reconocerlo. Solamente así también podré llegar a la siguiente característica de un investigador y que es que sea útil. Tanto el investigador como la investigación sean útiles. Si no, pues habré fallado como investigador. Y tal vez pueda ser muy reconocido y muy sonado, pero con poca ética porque no estaré reportando lo que verdaderamente estoy encontrando, ¿no? En fin. Bien, chicos, pues para finalizar esta sesión del día de hoy, vamos al último punto que nos habla de que es básico, es muy importante la elaboración de un cronograma de trabajo. Cronos, tiempo, grama, descripción. Entonces es una descripción de cómo voy a utilizar mi tiempo. Ese es un cronograma. Nos dice aquí que un cronograma es un esquema de la organización de las actividades del proceso de investigación y de las fechas propuestas para ejecutarlo. En pocas palabras, tiene que ser una guía sencilla, pero también una guía importante y que nos ayude visualmente, que nada más de verla yo digo, ah, sí, lo estoy cumpliendo o ya me estoy retrasando. No, aquí no es. Yo tengo un cronograma para todas las sesiones. Yo ya sé de antemano qué tema voy a ver. Por ejemplo, cuando empezamos, creo que el, ¿qué? 15. Nuestra primera sesión fue en septiembre, ¿no? Nuestra primera sesión fue, si no me equivoco, el 19 de septiembre. La segunda el 26. Esta tercera hoy 3 de octubre y así por el estilo. Y yo debo de ver que los objetivos se cumplan por sesión y por unidad y bueno, pues obviamente por materia, ¿no? Yo tengo mi cronograma. Aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, nos dice aquí, lo primero que tenemos que hacer a lo largo de las primeras 4 semanas de enero es realizar el experimento. Una vez que ya realicé el experimento, entonces voy a ir recogiendo los datos. Okay. Luego los voy a analizar,
Los voy a meter en la computadora, voy a alimentar los programas y entonces me van a dar los resultados que yo tengo que interpretar. Porque bueno, hace ratito yo les hablaba de que ustedes en la actualidad pues tienen esta feliz situación de tener aplicaciones que puedan hacer esto, pero a final de cuentas la interpretación siempre será humana. ¿Qué encontré? Que serían las conclusiones y qué les puedo decir a los demás que van a leer, porque todo esto se publica, a los demás que van a leer mi investigación, ¿qué les puedo decir? Acuérdense que yo les decía aquí buscar antecedentes. Y este buscar antecedentes es cuando un investigador ya realizó un trabajo y precisamente me dice, bueno, yo encontré esto y esto, pero también me di cuenta que otra área, otra línea de trabajo, otra línea de investigación puede ser esto. O yo esperaba encontrar esto y esto, pero también encontré esto y esto, y entonces también es bueno preguntarse y a ver quién quiere investigar por ahí, ¿verdad? Entonces, para eso son las recomendaciones. Vamos a elaborar el informe porque tiene que ir redactado. Se pretende que esto lleva menos tiempo, esto es mentira. Si lo sabré yo, la elaboración del informe lleva bastante tiempo. O bueno, a lo mejor yo no soy muy buena, pero ahí nos plantea que 2 semanas. Y por último, la presentación. Puede haber varias presentaciones para diferentes correcciones. Y bueno, pues en términos generales, es la manera de plantear un problema. La siguiente sesión vamos a comenzar a hablar de cómo podemos generar preguntas de investigación. Eso es de lo que se va a tratar la siguiente semana. Por hoy concluimos con esto. Les agradezco mucho su atención y los espero en unos minutos a través de nuestra clase de Zoom. Ya tienen la liga en la plataforma. Muchas gracias.